Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta mañana. Damos la gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en su infinita gracia y amor nos concede el privilegio de poder disfrutar de este nuevo día, a pesar de las circunstancias adversas causadas por esta peste, y poder reunirnos para proclamar su grandeza, su gloria y su majestad, confiando siempre que su poder nos siga guardando y nos guíe y nos permita, mediante la presencia de su Santo Espíritu, ser llenos de toda la inteligencia, el entendimiento, para que juntos podamos alcanzar, mediante el poder de su palabra, el pleno conocimiento de Dios y su verdad, y juntos poder reconocer su gloriosa voluntad y propósito y el entendimiento del tiempo presente, para vivir ajustados al plan eterno y su gloriosa manifestación en el cumplimiento de los tiempos. Doy gracias al Señor en este día, pues nos concede tener la convicción acerca del tiempo presente, siendo iluminados por su palabra, que, como dice Pedro, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La semana pasada revisamos el mensaje del Señor a la segunda iglesia en Asia, es decir, la iglesia de Esmirna, una iglesia de grande tribulación a causa de la persecución que hubo en el siglo segundo y tercero. Una iglesia sufriente y pobre, pero espiritualmente rica, la cual se fortaleció viendo a Jesús como el que estuvo muerto y vivió, y así poder enfrentar la tragedia o la trágica muerte de los suyos en aquellos días. Como dijimos, más de 2.300 personas fueron sacrificadas. Es necesario entender entonces ahora la relación que existe entre la forma como el Señor se manifiesta a cada una de sus iglesias a la luz de Apocalipsis y la condición en la cual se encuentra cada una de esas iglesias. Como dijimos en cada una de las exposiciones anteriores, no avanzaremos sin hacer antes la lectura que nos hemos propuesto en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 al 20, para recordar quién es el Señor, quién es la cabeza de la iglesia, quién es nuestra cabeza. Dice la palabra del Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y Laodicea. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Cada semana leeremos este texto, como dije antes, para recordar la grandeza y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Hoy quiero sumar a este texto que hemos leído un versículo que lo leeremos también reiteradamente en el capítulo 1. Es solamente un versículo, dice la palabra del Señor, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Con este mensaje en mente, recordemos un poco lo más relevante a las iglesias de Éfeso y Esmirna. En primer lugar, el Señor se paseó con relación a la iglesia de Éfeso en medio de 7 candeleros de oro, como señal de la necesidad de una íntima relación con Él. Es como si Él demandara tener esa íntima relación con su pueblo, con su iglesia. Una relación frente a una iglesia que había abandonado el primer amor. En segundo lugar, con relación a la iglesia de Esmirna, de la cual hablamos la semana pasada, el Señor muerto y resucitado quiere advertir a su iglesia y de paso fortalecerle ante el inminente peligro de la muerte que vendrá en medio de grandes tribulaciones que esta iglesia afrontaría en el siglo segundo y tercero, como las que ellos, por supuesto, experimentaron. Hoy nos ocuparemos en seguir creciendo en el conocimiento de esta relación entre el Señor Jesucristo y cada una de sus iglesias, o su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Veamos el texto. Nos ocupamos en esta mañana en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a leerlo juntos. Usted en su casa puede leer en su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana o en este día. En primer lugar, vamos a observar el saludo que el Señor presenta a esta iglesia. Al igual que a las iglesias anteriores, se encuentra en el marco de la revelación del Señor a Juan en el capítulo 1. En este caso, en el versículo 16 que ya leímos. El que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca. Revelación que muestra al Señor Jesucristo como el Señor de la palabra, el Verbo hecho carne, y manifiesta la grandeza y el poder de la necesaria o la necesidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. No es posible ver la iglesia sin la fuerza y el esplendor de la palabra en medio de ella. No existe iglesia sin la palabra de Jesús. Jesús recuerda a esta iglesia que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, como está cifrado justamente en el Evangelio de Juan capítulo 6, que no leeremos en esta hora, y que es necesario el conocimiento de ella y debemos escudriñarla, dice el Señor ahí mismo en el capítulo 6, pues ellas dan testimonio de Jesús y en ellas hallaréis la vida eterna. Para enfrentar a los falsos maestros y a los falsos
profetas, las falsas doctrinas, era necesario capacitarse con el poder de la palabra. Y esta iglesia había dejado la palabra a un lado. Debemos reconocer también que esta iglesia se encontraba en una ciudad, en este caso no era una ciudad comercial como Éfeso, la primera iglesia donde hablamos la primera semana sobre ellas, sino una ciudad con una gran fuerza política, religiosa y cultural. Pues allí estaba ubicado el centro del culto del emperador Augusto. Y otras divinidades como Zeus, Atenas, Dionisio y Esculapio, que era justamente el dios de la medicina, la salud, haciendo de ella el centro de sanidades y milagros de salud más importante del Mediterráneo, a lo cual venían reyes y personas importantes de todo el mundo, esta ciudad, para participar de sanaciones mezcladas con hechicerías y brujerías, que juntamente con la biblioteca más grande de Asia, ustedes recuerdan que la biblioteca más grande del mundo antiguo se encontraba en la ciudad de Alejandría, pues en esta ciudad de Pérgamo se encontraba la segunda biblioteca más grande del mundo y la más grande de Asia en aquel entonces, y ofrecía una gran influencia sobre el pensamiento, como es obvio. Había muchos escritos filosóficos, doctrinas, habían diferentes doctrinas en esa época, por lo cual la iglesia debía tener bien claro el valor de la palabra de Dios y las escrituras para enfrentar esas manifestaciones como la única fuente del verdadero conocimiento de Dios. Quiero decir de paso que debemos tener cuidado con tantos libros que leemos hoy, inclusive acerca de la palabra de Dios, que nos pueden desviar de la verdad. En esta ciudad, los cultos paganos se practicaban bajo toda clase de desenfrenos, que incluía fornicaciones. Ahí lo leímos justamente en el versículo 14. Habla de las fornicaciones a la cual participaba esta iglesia, como en los días de Balaam. Y toda clase de perversidad. Y parece que la iglesia era un poco tolerante, y aún más cuando, a diferencia de Esmirna, la pena capital había sido quitada, y por ello no hubo tanta persecución en esta iglesia. Así que era una iglesia que vivía en una sociedad, en una ciudad tolerante a muchas prácticas religiosas y de todo tipo. Tal parece que en medio de esa tolerancia de los gobiernos, como ocurre hoy, las iglesias se hacen más livianas, sensuales y carnales, como ocurrió con la iglesia de Pérgamo en sus días. En segundo lugar, además del saludo como hemos mencionado, el Señor reconoce la valía y la fortaleza que esta iglesia tiene. Él alaba a los creyentes por mantenerse firmes al nombre de Cristo. Y esta fidelidad de algunos es especialmente significativa debido a la presencia en esta ciudad al culto al emperador y otros altares paganos, y a causa de la mala influencia de aquellos infieles que se inclinaban y doblaban las rodillas ante las enseñanzas de los balaamitas, como lo expresa el texto, tanto que uno de sus fieles miembros, Antipas, eligió el martirio en lugar de una vida sin Cristo. Qué buen testimonio el de este hombre que registra Apocalipsis en esta iglesia de Pérgamo. El Señor insiste, hermanos, en la presencia de la obra de Satanás en medio de esta ciudad, una profunda influencia y su profundo poder para manipular la iglesia. Esto nos permite entender cómo la condición espiritual de una ciudad, su profunda corrupción y perversidad, puede influir notablemente en la vida de la iglesia, como lo estamos viendo hoy, en sus costumbres, en su pensamiento, en sus sueños, en sus ideales, en sus proyectos, en sus deseos, etc. Y sobre todo, y no hay ninguna clase de persecución, entonces la iglesia está casada con el Estado, como ocurre en nuestros días. Una iglesia que
ha establecido un vínculo matrimonial con el gobierno, con el Estado, es una iglesia que se empobrece. Esculapio justamente era el dios de la medicina, y en la ciudad había un templo dedicado a él, el cual se presentaba con una serpiente en sus manos, a la que tenía supuestamente poderes curativos. Y la adoración a este dios y su serpiente estaba unido a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, a toda esa clase de perversidades extrañas en las cuales la gente, incluso hoy cristianos, participan. Y toda clase de desenfreno sexual estaba ligado a este culto a Esculapio, como símbolo visible del invisible reinado de Satanás. Antipas, el creyente que menciona la carta a Pérgamos, era un miembro de gran testimonio, al cual el Señor reconoce como su testigo fiel. Y según el testimonio de un escritor de aquellos tiempos, llamado Tertuliano, fue el obispo de esta iglesia durante un tiempo, y por no hacer caso a los decretos del emperador, no quiso tomar parte en la adoración y sacrificios a Esculapio. Por tal razón fue arrojado vivo a un horno ardiente, del cual por supuesto no fue librado y murió. Sería bueno preguntarnos hoy, ante una inminente y sorpresiva persecución de la iglesia, como ha sido sorpresiva o sorpresivo la aparición del coronavirus, si en verdad estamos nosotros preparados y llenos del Espíritu Santo y la doctrina de Dios para soportar o resistir lo que vivieron hombres como Antipas o Policarpo en aquellos días. Buena pregunta que nos debe llevar a la reflexión en esta hora. En tercer lugar, esta iglesia también tiene como algunas hoy una profunda crisis. La he denominado la crisis del rechazo, la crisis de la indiferencia, la crisis del menosprecio por la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos, que hay creyentes hoy que ni siquiera leen la Biblia durante la semana, la cogen para ir a la iglesia el domingo? Qué bueno que no vamos a las iglesias hoy. Hoy el Señor está revisando quiénes son los fieles. ¿Quiénes son los que realmente están orando, ayunando, buscándole? Porque ahora, aún más en medio de la pandemia, tenemos el tiempo propicio para buscar la presencia de Dios. La crisis, esta crisis del rechazo y la indiferencia por la palabra de Dios, creo que es la peor crisis que puede experimentar una iglesia. La ausencia de la palabra de Dios en la iglesia es la existencia de la nada. Recordemos que es justamente por la palabra de Dios que fueron creados los cielos y la tierra. Hay un texto en Deuteronomio que es una de mis joyas preciosas que me encanta y que quiero leer juntos en esta mañana. Deuteronomio capítulo 11. Puede abrir su Biblia conmigo. Ahí en Deuteronomio capítulo 11, en los versículos 18 al 20, dice de la siguiente manera. Aquí este texto revela el Señor, el verdadero vínculo entre Él y nosotros. Ese vínculo es su palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Hermanos, no se puede vivir sin la palabra. No se puede vivir, hermanos, sin una relación íntima con la palabra de Dios. Usted alcanza a ver aquí en Deuteronomio una íntima relación con la palabra, una saturación total de la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas. Muchas veces he dicho que en las alcobas de muchos jóvenes cristianos aparecen mujeres semidesnudas en vez de estar un texto bíblico recordando su relación con el Señor. En Juan capítulo 6
que no vamos a leer porque el tiempo es corto. Luego de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud sigue a Jesús y le halla al otro lado del mar de Galilea en Capernaum. Y enfáticamente Jesús les dice que ellos le están buscando porque se comieron los panes y los peces y se saciaron. Y entonces Jesús procede a darles la palabra, el verdadero pan del cielo, a lo cual ellos replicaron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Sabe, hermanos? Hay gente que quiere ser parte de la iglesia sin oír la palabra, sin ninguna relación de la palabra, porque es la palabra la que confronta el corazón, es la palabra la que quebranta el alma, es la palabra la que nos corrige, y quieren seguir a Jesús por los panes y los peces, solamente por las ayudas materiales. Utilizan a Jesús meramente, son utilitaristas, pero no quieren ninguna relación con Jesús a través de la palabra de Dios. Una iglesia sin la palabra es imposible. Ellos dijeron: ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que murmuraban, les dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué testimonio del Señor. Es la palabra de Dios realmente la fuerza de nuestra alma. Y esta iglesia había abandonado la relación con la palabra, y falsos maestros y toda clase de doctrinas falsas la habían inundado. Desde entonces, dice la palabra de Dios en Juan, muchos de sus discípulos volvieron atrás, no querían la palabra. Y era tan importante la relación con la palabra de Dios, que aún los 12 que se quedaron, Jesús les preguntó: ¿quieren acaso iros también vosotros? Sabe, hermano, Jesús jamás masificó la iglesia como está masificada hoy. La semana pasada dije acerca de la experiencia de estos tiempos, donde muchos líderes en el mundo lograron que la multitud dependiera de ellos, que fue lo que Jesús aquí hizo lo contrario. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ellos dijeron: ¿a quién iremos? Solo tiene palabras de vida eterna. Esa dependencia que fue creada hoy ha sido rota. Ha sido rota porque los templos, los lugares religiosos, como se quieran llamar, los lugares de culto, han sido cerrados. Y la torta se ha volteado. Esos grandes líderes han descubierto y están desesperados porque se dieron cuenta que verdaderamente son ellos los que dependen de la multitud. Hermanos, podemos quitarle cualquier cosa a la iglesia, menos la palabra. Iglesia sin palabra deja de ser iglesia. Mientras que en la iglesia de Éfeso los falsos maestros trataban de entrar en la iglesia y eran resistidos en ella, en la iglesia de Pérgamo están dentro de ella, conviven con la iglesia. Déjame decirte, hermano, y lo reitero: qué peligro que en la iglesia convivamos con falsas doctrinas, falsos maestros, pataletas, prejuicios, caprichos, cuando debemos apuntar solamente a la verdad de la palabra de Dios. Hay gente que vive pensando en lo que piensa, en lo que él cree, en las opiniones de otros, dejando a un lado la palabra, y eso enfrenta un grande riesgo para la iglesia. No podemos vivir de caprichos, ni de presuposiciones, ni de lo que a mí me parece, ni de lo que yo opino, sino de lo que dice la palabra de Dios. Ella es la verdad. Cristo identifica a los falsos maestros de Pérgamo y recuerda cómo Balaam enseñó a Balac, el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y cómo Balac no pudo lograr que el profeta Balaam maldijera directamente a Israel en aquellos días, como está cifrado por ahí en número 24. Lo logró entonces Balac por medio de un plan perverso. Usando a Balaam, lo engañó para que engañara a Israel. Pues Balaam hizo arreglos para que las hijas de los moabitas sedujeran a los hombres de Israel, conduciéndolos a sacrificar a su dios pagano Baal Peor y adorarle. Y no solamente eso, logrando no solamente el peligro o el pecado de la idolatría,
sino que también los había conducido a cometer fornicaciones. ¿Sabe, hermano? Te voy a decir una cosa, la falta de palabra está directamente proporcional a la fornicación. Si quieres conocer fornicarios, vas a descubrir que no tienen relación con la palabra. Está bien claro que esta iglesia es una iglesia carnal, una iglesia que se dejaba seducir y participaba de las prácticas paganas de su mundo. La fornicación está íntimamente ligada al rechazo a la palabra, pues ¿qué te va a detener de pecar? Pues asimismo estos falsos maestros condujeron la iglesia, como en los días de Balaam, juntamente con otro grupo llamado allí los Nicolaitas, a cometer fornicaciones, a participar de idolatría y toda clase de inmoralidad, como es propio del mundo en que vivimos hoy. Yo quisiera estar equivocado. Cuando la iglesia abandona la palabra, el camino más seguro es la idolatría y la fornicación. Escríbalo, revíselo en la Biblia. No es un pensamiento mío. Negando el valor de la consolidación de las familias cristianas y un rechazo y menosprecio al matrimonio. Por eso hay tanta fornicación hoy, porque el matrimonio ya no cuenta, no tiene valor. Hay claras evidencias que los cristianos de Pérgamo estuvieron participando de las festividades paganas de aquella ciudad. Ellos, al igual que hoy, no veían nada malo en compartir la mesa inocua en los templos y la excitación sexual que todos los demás estaban gozando. Por eso Juan advierte en 1 de Juan capítulo 5 versículo 21, que no leeremos, dice: cuidado con la idolatría. En cuarto lugar, el Señor hace un llamado a su iglesia de arrepentimiento, a no seguir las falsas enseñanzas de los falsos maestros nicolaitas, porque si no lo hacen, el Señor vendrá a ellos en juicio contra los falsos maestros y contra la iglesia por su permisividad hacia ellos y el menosprecio por la palabra de Dios. Él vendrá y los juzgará con la espada de su boca, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, y vamos a leer aquí, les invito, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor, en el versículo 11: procuremos, pues, hermanos, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es una espada de dos filos. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con su palabra ni menospreciarla. El mensaje para la iglesia de hoy es que cada discípulo de Jesús necesita con claridad y a la luz de la palabra de Dios saber qué es lo que cree, para que cuando sea desafiado por aquellos que dicen tener alguna revelación espiritual especial de parte de Dios, sean capaces de probar esas afirmaciones o doctrinas por la palabra de Dios y ser capaces de ayudar a los que están tropezando en la búsqueda de la verdad, como dijo el apóstol Pedro, y vamos a leerlo en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor nuestro Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado o enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está hablando de una revelación personal, pero no quiere usar su revelación personal como doctrina, sino que enfatiza en el versículo 19, tenemos algo más seguro que lo que yo he visto, dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Yo glorifico a Dios en esta hora, porque no hay nada más maravilloso para nuestras vidas que la grandeza de su palabra, con la cual hizo los cielos y la tierra, y volverá a hacer cielos nuevos y tierra nueva. En quinto lugar, el Señor llama a su iglesia, como en todas las anteriores, o como a todas las anteriores, aquí en Apocalipsis, a oír la voz de su Santo Espíritu. Sabe que cuando leo cada vez este mensaje a las iglesias y dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pareciera un hermoso estribillo de un encantador poema, que es un factor común en el mensaje a cada una de las 7 iglesias, que revela la urgente necesidad que tiene la iglesia de oír la voz del Espíritu Santo. Esto implica la urgente necesidad que tenemos de una íntima relación con el Espíritu Santo, o como hemos venido recalcando, la imprescindible búsqueda de un verdadero bautismo del Espíritu Santo, necesario para la restauración y preparación de la iglesia de Jesucristo para el encuentro con Él en las bodas del Cordero, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Ninguna restauración se dará sin la presencia y el reconocimiento del poder y la obra del Espíritu Santo. Recordemos que Ezequiel, justamente en su libro, nos muestra en el capítulo 36 cómo Dios le envía como profeta a anunciar la restauración futura de su pueblo, y para ello era imprescindible la presencia del Espíritu Santo. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 25 del capítulo 36 del libro de Ezequiel. Ezequiel 36, 25 al 28, que ya utilizamos hace unas semanas atrás, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. La iglesia sin el Espíritu está muerta. No habrá ninguna restauración, como ocurre aquí en el capítulo 36 de Ezequiel, que algún día vamos a estudiar. No habrá ninguna transformación si Dios no envía su Espíritu. Esta carne para nada es provechosa, leímos ya. Es el poder del Espíritu el que nos guiará a la obediencia conforme a la voluntad del Señor. La iglesia sin el Espíritu Santo está muerta, huérfana, llena de apostasía, de falsos cristos y falsos maestros, de falsas doctrinas, de mandamientos de hombres, envuelta en un montón de tradiciones, como dijo Pablo, cuentos de viejas y fábulas. Dios tenga misericordia de su iglesia en esta hora y nos guíe a la verdad. Por último, el Señor promete un galardón y una recompensa a los vencedores. A esta iglesia el Señor le recuerda el valor de la palabra eterna, el maná escondido en el desierto,
el verdadero pan del cielo, Cristo mismo. A estos fieles discípulos que rechazaron los banquetes de los dioses paganos, sus orgías, sus fornicaciones, sus sensualidades y toda clase de perversidad, Cristo les dará el maná de su gran banquete de la vida eterna en las bodas del Cordero cuando venga en su reino. Expresado justamente en Juan capítulo 6, versículo 47 al 58, que te invito a leer, donde Jesús dice que Él es el pan de vida, el pan del cielo, que no vamos a leer en esta mañana. Todos aquellos que en su ignorancia, propiciada por una iglesia apóstata como la de hoy, en algunos lugares, que han sido malnutridos con las falsedades del odio, del temor, su narcisismo sexual, la autojustificación, la religiosidad, el emocionalismo y la hipocresía y todos estos males religiosos, no solo deben arrepentirse, sino alimentarse de la verdad de Dios contenida en su palabra. Necesitamos un verdadero encuentro con la palabra de Dios. Además del maná escondido, señal de la palabra de Dios, el Señor dará a los suyos una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Sabe que por su tamaño y por su color parece ser una credencial, como un sello, como un código para entrar, para asistir a la gran cena con el Cordero de Dios cuando Él venga, cuya condición necesaria será estar vestido con vestiduras blancas y corazones limpios lavados por la sangre de Jesucristo. En conclusión, ahora tenemos mayor luz que cuando observamos el mensaje de la primera iglesia. Continuamos hilvanando cada hilo de este maravilloso libro Apocalipsis. Ahora entendemos la naturaleza de la iglesia. Una iglesia que en primer lugar había dejado el primer amor. Una iglesia que ha pagado el precio, como en el caso de la segunda iglesia a la cual nos referimos. Una iglesia que ha participado en una grande tribulación. Y ahora observar a una iglesia que no ha valorado la verdad de la gloriosa palabra de Dios, sino que terminó participando en la idolatría y en la fornicación de aquel entonces en esta ciudad de Pérgamo. Debemos reconocer, hermanos, o podemos decir que estas tres iglesias están latentes hoy, están sobre la faz de la tierra. Hay iglesias que han abandonado el primer amor. Hay iglesias que están pagando el precio, especialmente en los países orientales, donde muchos están muriendo por predicar el evangelio. Hay iglesias que están menospreciando la palabra de Dios y que revelan el peligro de la apostasía previa a la manifestación gloriosa del reino de Dios y la urgente necesidad del arrepentimiento y la necesidad de restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo. Yo confío en que a la luz de Apocalipsis podamos comprender toda la verdad. Si podemos entender el mensaje de estas 7 iglesias, podremos comprender el resto del libro, que es donde hay quizás mayor dificultad. Yo te invito a leer el libro, a estudiarlo, a revisarlo, a cuestionar cada palabra que yo he dicho en esta mañana y cada semana que estoy delante de ti. No tragues entero. Revisa y descubre dónde puede haber inclusive falsas doctrinas en lo que escuchas, en lo que oyes, no solamente en este medio, sino de cualquiera. Ten cuidado con lo que lees. ¿A qué iglesia realmente perteneces tú? ¿En qué círculo estás envuelto? ¿Haces parte de esa iglesia sobre la faz de la tierra que ha dejado el primer amor? ¿Haces parte de esa iglesia que está pagando el precio, renunciando a los placeres de este mundo? ¿O haces parte de una iglesia que ha menospreciado la palabra y ya ha terminado en la idolatría y en las fornicaciones? Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser esa iglesia sin mancha y sin arruga, la cual el Señor estará transformando en estos tiempos por su Espíritu para ser levantada en gloria y le recibamos en las nubes. Cierra tus ojos, vamos a orar.
suficiente por hoy. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Y damos gracias, Señor, porque nos deleitamos en la palabra, revisando cada aspecto, cada revelación tuya. Y yo sigo rogando, Señor, que nos alumbres con tu palabra en cada momento, que nos guíes, que podamos ir en pos de la verdad, que podamos renunciar a todo presupuesto nuestro, a todo capricho, a todo pensamiento nuestro, oh Dios, y podamos ser bienaventurados, como dice tu palabra, con todos aquellos que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas, reconociendo y entendiendo que el tiempo está cerca. Señor, perdona a tu iglesia, restáurala, levántala, saca a todos aquellos, Señor, que están siendo objeto del engaño, de la falsedad, y sácalos al buen camino, a la luz, que puedan restaurar su camino delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este día, Padre. Que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la envías y produzca fruto al 100%, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, un abrazo especial. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día, y que la bendición de Dios Padre, la gracia de su Hijo amado Jesucristo y la unción de su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. Feliz día.